la profe Belén y les vamos a hacer unas preguntitas. Bueno, profe, te queríamos hacer un par de preguntitas, así más filosóficas. ¿Qué es la desigualdad social para vos y cómo lo podrías justificar? Bueno, la desigualdad es cuando las personas no tienen, digamos, las mismas oportunidades. Y bueno, ahí se genera una desigualdad. La segunda sería, ¿por qué crees que surge esta desigualdad social y cómo pensás que se mide? Y la desigualdad social tiene mucho que ver la economía del país. Cuando ambas partes no son equitativas, se ve muy marcada la desigualdad social, lo cual es bastante triste. ¿Qué medidas propondrías vos para disminuirla? Y quizás pudiéndolo trabajar más desde el ámbito educativo, quizás desde edades tempranas, de diferentes formas, quizás puede llegar a ser una forma. Sé que no es fácil, pero se puede empezar por un lado. Bien, ¿crees que hay desigualdad entre el hombre y la mujer? Y si pensás que sí, ¿en qué ámbitos? Sí, hay desigualdad. ¿En qué ámbitos? Sí, en varios. En algunos se ve más reflejado que en otros, pero bueno, quizás en lo deportivo, por ejemplo, que quizás es lo que más me compete, sí, hay bastante desigualdad. ¿Con qué presidencia la pasaste vos peor, digamos, la sufriste más? ¿Y por qué personalmente fue así? Y bueno, la verdad es que la presidencia actual a mí en lo personal no me gusta, porque bueno, hay mucha desigualdad, genera bastante desigualdad porque gobierna para unos pocos y no siento que, por ejemplo, no siento que sea parte de esa política. Bien, ¿tus ingresos cubren tus necesidades básicas? ¿Y cuánto necesitarías vos para cobrar si es que, digamos, no cubre tus necesidades? ¿O cuánto pensás que deberías? Y llego justo a fin de mes, sería. Creo que los sueldos no están acorde al trabajo, digamos. Que pasa hace muchísimos años también, pero lo que pasa es que a veces se ve más justamente por las políticas que van pasando en nuestro país. A veces se ve más reflejada, menos, que tiene que ver con la inflación e infinidad de cosas más. Okay. Para vos, ¿cuál es el país que deberíamos tomar como referente en lo que respecta a la desigualdad social? No sabría decirte cuál es el país. No, porque podría decirte Europa, pero no, porque también ahí la economía es diferente, o sea que no podría decirte un país. Claro, justo encima dentro de esa misma pregunta decía, ¿pensás que si imitamos alguna de sus políticas podríamos disminuir nuestra desigualdad social? O sea, por ejemplo, si imitamos a Europa, las políticas que tenga, ¿podríamos disminuir nosotros las nuestras? Y quizás sí, si es el mundo, dicen que es el mundo ideal, pero bueno, como no sé, no puedo opinar. ¿Te consideras una persona pobre? Y si es que lo haces así, ¿por qué? No, clase media baja. Okay. ¿A qué conclusión llegas acerca de la desigualdad social? Por último, ya para terminar. ¿A qué conclusión llego? ¿Cómo es la pregunta otra vez? A base de la entrevista tipo que hicimos, ¿a qué conclusión llegas acerca de la desigualdad social, digamos? Y que está lo que venimos hablando, ¿no? Que está muy, como decía al principio del video, muy marcada la desigualdad social, por lo menos para mí, y también lo que veo reflejado en la sociedad. Lo mismo, lo que decía antes, siempre quedan expuestos, o sea, quedan bien los que están bien parados y siempre son los mismos los que no llegan a ningún lado. Okay. Muchas gracias. No.
Buenas, estamos acá con el profe Payán. Vamos a hacerle unas preguntas. ¿Qué crees que es la desigualdad social? Bueno, la desigualdad social es la pobreza, la diferencia entre la pobreza y los que tienen plata. Los que pueden llegar a las necesidades básicas y los que no. Ahí está la diferencia. Bueno, la segunda pregunta. ¿Por qué crees que surge la desigualdad social? Bueno, como le dije al grupo anterior, es muy profunda la pregunta, pero bueno, viene de muchos años, no es que existe ahora se acentuó, pero bueno, creo yo que es una cuestión de que no hay trabajo, que los trabajos no son de calidad, los sueldos no son dignos, y ahí se produce la pobreza. Está relacionado también con la educación, porque si no hay educación, no hay trabajo, no hay salud, bueno, es difícil. ¿Y cómo crees que se mide esa desigualdad? La verdad que no sé cuáles son las estadísticas, yo creo que la mide el INDEC, pero no sé cómo. Pero bueno, debe haber yo creo que hay un salario mínimo que hay que llegar para poder cubrir las necesidades básicas. ¿Y qué medidas propondrías para solucionarlo? Bueno, o disminuirla? primero políticas que atiendan a la salud, a la educación y que haya trabajo. Creo que esa es la parte fundamental. ¿Crees que hay desigualdad entre el hombre y la mujer? Sí. ¿Por qué? La mujer logró muchos derechos, pero sigue habiendo discriminación por la edad, por el género, el sueldo no es el mismo en algunos lugares, el trato tampoco, también hay mucho acoso laboral, bueno, ha logrado cosas, pero sigue habiendo cosas que hay que trabajar. ¿Y con qué presencia la pasaste peor? Bueno, voy a nombrar a 2 o 3 porque tampoco me parece injusto, pero bueno, la verdad que con Macri estuvimos mal, con Alberto también, además se sumó la pandemia, pero como le dije a los grupos anteriores, creo que por el momento, hasta ahora, es el peor. ¿Y qué cosa vivís personalmente por la cual crees que estás sufriendo? Yo la verdad que no la estoy pasando tan mal como otros, pero por ejemplo me tuve que ajustar en todo. Te hablo de cambiar de obra social, de cambiarme de empresa de celular, de seguro, pero hay personas que tienen más de 2 o 3 hijos y yo no sé cómo hacen para llegar a fin de mes, sinceramente, hoy por hoy está difícil. ¿Y tus ingresos cubren tus necesidades Sí. básicas? Sí, por suerte sí. Igual, como todos, me tuve que ajustar, aparte de todo lo que dije anteriormente, por ejemplo, antes, una vez o 2 veces por mes podía salir a comer, ahora no salgo más a comer, no hago pedidos de comidas rápidas, bueno, pero por suerte hasta ahora me logro acomodar. ¿Y cuánto crees que deberías cobrar para poder vivir libremente sin tener que No, hoy estar por hoy no preocupado? sé, hoy por hoy para no ser pobre tengo que ganar 1.000.000, no sé, 500.000 pesos me parece que no sé, 3 millones tendría que estar ganando una locura. La realidad aumentó todo y el sueldo no aumentó como debería ser. Gracias. No, nada. Bueno, estamos acá con Vale. Vamos a hacerle las preguntas y la encuesta sobre la desigualdad social. Para vos, ¿qué es la desigualdad social? Y dentro de una sociedad hay una parte que por ahí tiene mayores posibilidades, económicas sobre todo, y otra que no tanto. ¿Y por qué crees que surge esa desigualdad social? Y bueno, creo que desde un principio de la historia hubo grupos que tenían más recursos económicos que otros y eso fue pasando con los años, de generación en generación, y hoy sigue de la misma manera. Y vos, como persona, ¿qué propondrías para poder disminuir esa desigualdad social? Bueno, quizás las grandes empresas, no sé si está del todo bien Lo que pienses. disminuir o que no haya desigualdad social, pero
una forma sería por ahí. Hoy veo mucha desigualdad con relación, por ponerle un ejemplo, la gente jubilada que no tiene recursos para afrontar la situación económica del país, y veo grandes empresas que está bien, lo que tienen por ahí es fruto del trabajo que tuvieron durante muchos años, pero bueno, podría venir más que nada por ese lado. Impuestos más altos a las grandes empresas, no el almacenero del barrio, y esa diferencia poder mejorar la situación de, en este caso, el ejemplo de los jubilados. ¿Y vos crees que hay desigualdad que hay desigualdad entre el hombre y la mujer? Sí, hay desigualdad que, bueno, con el paso de los años también esa desigualdad se fue achicando, creo. Pero bueno, todavía quedan. ¿Y en qué ámbitos lo notas, por ejemplo? ¿Alguna vez tuviste que vivir alguna situación de desigualdad de tu parte, siendo mujer? Sí, por ejemplo, en el ámbito laboral. Yo era más joven, trabajaba en comercio y bueno, la realidad es que el sueldo que me pagaban a mí por el mismo trabajo que le pagaban a algunos compañeros, siendo hombres, nunca me dijeron que era el motivo, pero era más alto que el mío. ¿Y con qué presidencia la pasaste peor? Ay, qué difícil. Creo que, bueno, fueron pasando los años y como que siempre vamos logrando estar un poquito peor que antes. ¿Y una en particular que vos sentís que te afectó bastante como persona? Y creo que la actual. La de Milei. Ok. ¿Y tus ingresos cubren tus necesidades básicas? Bueno, yo te puedo hablar de un ingreso familiar porque yo actualmente no estoy trabajando ni en relación de dependencia ni con un emprendimiento propio. Los ingresos familiares que tenemos por ahora están cubriendo las necesidades. ¿Y vos cuánto crees que la persona esa que en tu familia da el ingreso, cuánto crees que debería cobrar para vivir con la libertad de decir, bueno, pago la luz y estoy tranquilo, pago los servicios ya todo de una y no me tengo que ir ajustando? Por lo menos un 50% más del ingreso que tienen hoy en día. Ok. Y para vos, ¿cuál es el país del que deberíamos tomar como ejemplo para mejorar como sociedad en la desigualdad? Te voy a ser plenamente sincera, no estoy informada de las políticas sociales de otros países como para poder darte esa respuesta. Supongamos que, no sé, es Estados Unidos, no viene el caso del país. ¿Vos crees que nosotros deberíamos adoptar las políticas que tienen algunos países que están mejor que nosotros? Por lo poco que sé, la poca información que tengo, quizás estén un poco mejor económicamente, pero no a nivel social. Claro, pero no hablo específicamente de ese país. Lo pongo como un ejemplo. ¿Vos crees que si hay un país mejor que nosotros y tiene menos desigualdad social, nosotros deberíamos adaptar a las tipos de obvio que tienen? Sí, obvio que sí. Yo creo que hay que tomar las experiencias de... Serviría. ¿Y vos te considerás una persona pobre, por ejemplo? No sé si la palabra sería pobre. La verdad es que en mi casa no ha faltado un plato de comida nunca, dinero para comprar medicamentos si hiciera falta, así que yo creo que una persona pobre encierra muchas cosas como esas, no tener recursos para mandar a los chicos a estudiar, tener un plato de comida, darles las necesidades básicas, porque tampoco tampoco es que puedo decir que sobra la plata en casa, pero cubrimos las necesidades, así que pobres no creo que sería la palabra. Ok, y a base de todas estas preguntas, ¿a qué conclusión llegas? O sea,
¿qué final podés dar? Como una explicación, una enseñanza, algo. No, bueno, creo que por ahí nuestros legisladores debieran tomar ejemplos de otros países, ejemplos positivos, y poder aplicarlos en nuestro país para tratar de bajar un poco la brecha que hay entre País y otro. no, me refiero dentro de Argentina, un grupo económico más pudiente que otro. Ok, gracias por tu interés. Ella es mi abuela y yo le voy a decir las preguntas. Abuela, ¿qué es la desigualdad social para vos? Para mí es la desigualdad es que los ricos son ricos y los pobres son pobres. Que no les importa a los ricos si son pobres o no tienen para comer o algo, no les interesa. ¿Por qué crees que surge la desigualdad social? Y porque siempre hubo esas cosas. ¿Y vos cómo decís que se mide por base del gobierno? Y de este gobierno es que este gobierno le interesa más empobrecer a los pobres, que cobran mucho los impuestos y no te alcanzan las cosas a los pobres. Esa es la desigualdad para mí. ¿Qué medidas proponés para disminuirlas? O sea, ¿qué medidas decís para sacar la desigualdad? Y que cambie todo esto. Cambie. ¿Crees que hay desigualdad entre el hombre y la mujer? Sí, porque hay veces que los hombres hacen menos a la mujer. Si están en algún lado, siempre quieren ellos destacar más que las mujeres. Como los trabajos y todas esas cosas. Los trabajos, siempre hay discriminación. A veces hay mucha discriminación entre los hombres con las mujeres. ¿Con qué presidencia la pasaste peor? ¿Y por qué crees personalmente que la pasaste peor? Y en esta Uh-huh. de que yo tengo 60 y es la única que veo que la gente verdaderamente no les alcanza. Los ingresos cubren las necesidades básicas. ¿Cuánto necesitas para cobrar para cubrirlas? O sea, ¿vos crees que los ingresos que tenés ahora cubren tus necesidades básicas? No, porque soy jubilada y no me alcanza. Si tengo que pagar los impuestos, a veces no me alcanza para comer. Uh-huh. Antes, en que sea, tenía pocos ingresos de cosas para pagar y tenía para más o menos tener sustento en comida y todas esas cosas. Pero ahora no se puede. Para vos, ¿cuál es el país que deberíamos tomar como representante en lo que respecta la desigualdad social? Ninguno, porque todos son iguales. ¿Pensás que si imitamos alguna de sus políticas podríamos disminuir nuestra desigualdad social? No, porque son todos Lo mismo, digamos. lo mismo y somos todos iguales. ¿Te consideras una persona pobre? ¿Por qué? No, porque todavía tengo un poquito de trabajo y tengo sostén. O sea, ¿te consideras clase media? Porque Clase puedes media, sí, porque no. acceder a todos los servicios Sí. básicos y todo eso. Exacto. A base de la entrevista, ¿a qué conclusión llegás acerca de la desigualdad social? O sea, vos qué decís de tipo cómo está la situación en la calle con las personas y vos decís que está peor o mejor? No, está peor. Está peor que el año pasado. Sí, está peor. Porque antes, bueno, más o menos la gente, había otros gobiernos que le ayudaba a la gente, Ujú. a los pobres. Había clase alta, media y baja, pero el gobierno le ayudaba. Los anteriores le ayudaba a los pobres. Ahora este presidente no les ayuda para nada. Uh-huh. Si no tienen para comer, no le importa. Uh-huh. Bueno, eso es todo, abuelita. Gracias, Abela.